Tome sus lugares, hermanos. Estamos hablando acerca de estos libros, estamos viendo los miércoles Éxodo. Ya este miércoles que pasó fue el último miércoles que hablamos sobre Éxodo. Ya nos vamos a disponer a caminar un poquito hacia Semana Santa. Si es que el próximo miércoles vamos a iniciar a ver algunos pasajes o algunas cosas sobre Mateo. Pero los domingos vamos a continuar viendo algunos pasajes de estos 5 libros, el Pentateuco, ¿verdad? Que son conocidos como los libros de la ley. Y muchos, cuando piensan en el Pentateuco y piensan específicamente en la ley, muchos no ven en el Pentateuco el Evangelio, aunque tenemos que puntualizar y ser específicos y decir que aún desde los primeros capítulos se presenta ya ahí el mensaje de salvación. Cuando hay la caída en el capítulo 3, ahí encontramos también inmediatamente tras la caída lo que muchos denominan el protoevangelio. El protoevangelio es cuando Dios habla con la semiente habla con la serpiente y le da la instrucción, le dice qué es lo que va a pasar con la simiente de la mujer, que es la que va a venir y le va a herir en la cabeza. Entonces ya está hablando desde ahí, desde Génesis, está presentando el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre se encuentra en una condición distorsionada, pero ya viene el plan de Dios para la salvación. Y si muchos ven a Moisés como el gran legislador, la Biblia misma y muchos teólogos también nos lo presentan como un gran profeta, un gran profeta. Entonces Moisés no era solamente el que marcó las leyes, los 10 mandamientos y todas estas instrucciones que vemos y que leemos aquí en estos libros. Vemos también en estos libros palabras específicas, algunos le llaman tipos, o sea, cuando se habla de una profecía se habla del tipo, cosas específicas que nos anuncian hacia algo que va a tener un cumplimiento más adelante, porque cuando se da el cumplimiento le llaman el antitipo. Esto nos hablaba sobre esto y esto representa lo que ha de venir. Entonces, también muchos, y repito, la Biblia nos habla como Moisés no solo era el legislador, no solo era el que marcaba la ley, que al final Dios le dio instrucción sobre lo que tenía que decir, sino Moisés también es conocido como un gran profeta, un hombre de Dios que habló sobre las cosas que habrían de venir. ¿Por qué Moisés y por qué en este libro hay algunos pasajes que nos hablan sobre cosas específicas que hemos venido hablando en esta ocasión? ¿Por qué Dios instruye a Moisés sobre las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio. Pues porque Dios conoce la condición humana, sabe que nos equivocamos, sabe que cometemos errores, sabe que fallamos, sabe de nuestras faltas y sabe que nuestras faltas merecen ser censuradas, merecen ser castigadas. Pero Dios tiene un plan perfecto y nos da oportunidades, nos presenta nuevas oportunidades. Así que las ciudades de refugio eran esos lugares donde acabamos de dar lectura, el homicida, aunque no cualquier homicida, porque habla específicamente alguien que había cometido un error, podía ir y refugiarse. La ciudad de refugio es para los que han fallado, de una o de otra manera. La ley debía cumplirse. Dios es justo y santo. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo un Dios justo y santo puede vivir o convivir con un hombre pecador? ¿Cómo puede convivir conmigo que soy pecador? Y he mencionado varias veces acerca de este libro de Números que parece un manual para no recibir la bendición, ¿verdad? Les he estado diciendo, parece que lo que no se debe de hacer para
para que no recibamos la bendición. Eso es lo que el pueblo de Israel hacía. El pueblo parecía que no quería entrar a la tierra prometida. Sin embargo, vemos cómo Dios tiene su plan y quiere bendecir a su pueblo. Quiere que su pueblo habite en este lugar y que a pesar de su situación, su condición, pueda salir adelante. Entonces, este libro de Números también no se queda en la parte, podríamos decir, negativa de lo que el pueblo hacía, sino va más allá y nos presenta lo que Dios quiere para su pueblo, el plan, el deseo de Dios, lo que Dios quiere obrar en medio de ellos y cómo Dios lo hace de una o de otra forma. Hablando de estas ocasiones en que Moisés habla de las profecías, lo que iba a tener cumplimiento. Ya mencioné en ocasión anterior sobre la serpiente de bronce, ¿verdad?, que levantó en el desierto, y cómo el Señor Jesús, ahí en Juan 3, ese pasaje tan conocido, un poco antes de Juan 3:16, el verso 14 habla y cita ese evento. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como el Señor Jesús se está refiriendo al remedio de Dios, el remedio que Dios estaba poniendo para las faltas del pueblo, así también el Señor Jesús sería el remedio de Dios para las faltas del pueblo. Como Moisés entonces levantó la serpiente, así sería el Hijo del Hombre levantado. Y así vemos ahora cómo la ciudad de refugio representa algo que había de venir. El día de ayer, los que están en los grupos de WhatsApp, ahora sí, casi todos están dentro de algún grupo dentro de la iglesia, ¿verdad? Si ustedes no están en un grupo, pues los animo para que se integren a algún grupo. Bueno, por ejemplo, está el grupo de los varones, está el grupo de la femenil, está el grupo de los jóvenes, está el grupo de los oficiales, está el grupo de los técnicos. Entonces, entre ellos siempre se andan mensajeando y el pastor pues anda en todos esos grupos también, ¿verdad? Entonces, el día de ayer, bueno, varios de los ancianos también están en esos grupos. ¿Por qué lo cito? Bueno, el día de ayer el hermano Salomón, ahí ya va a reaccionar, mandó un mensaje y mandó un mensaje un poquito que a lo mejor algunos, bueno, ¿qué quería decir el hermano con esto, no? Y voy a leer algunas de las cosas. Bueno, en este mensaje de si estás teniendo sexo antes del matrimonio, y incluso yo diría antes del matrimonio o fuera del matrimonio, decía, ven a la iglesia. Si eres un drogadicto y estás tratando de vencer tu adicción, ven a la iglesia. Si no estás seguro del género que prefieres, ven a la iglesia. Y bueno, es una lista larga que tenía este mensaje de varias cosas. Y al final, bueno, más adelante decía el mensaje, la iglesia no es un tribunal, la iglesia es un hospital. Repito, la iglesia no es un tribunal, la iglesia es un hospital. La iglesia está llena no de personas perfectas. Si ustedes piensan que al venir a la iglesia pues nos vamos a encontrar casi en el paraíso y todo va a ser perfecto, se equivocan, ¿verdad? Las personas que piensan eso y que piensan que aquí van a encontrar perfección, temo decirles que no es cierto. Me acuerdo de una persona que una ocasión me dijo, ay, como que no se siente mucho la presencia de Dios, ¿no? Y dice, ya, pues me voy a ir a otra iglesia porque allá, pastor, mire, allá sí se siente la presencia de Dios. Y bueno, la hermana, pues me voy y se fue un tiempo, ¿no? Sí, se fue un tiempo porque después de un rato regresó. Y dije, ¿qué pasó, hermana? ¿Cómo le fue? Y eso. Dice, ¿qué cree, pastor? Pues que me di cuenta que es lo mismo.
en cierto sentido. ¿Por qué es lo mismo? Sí, cuando llegué, pues la alabanza y como no conocía a las personas, pues todo parecía muy bien, pero después fui conociendo a las personas y entonces ya me di cuenta de algunas cosas, algunas situaciones y me encontré con que es lo mismo y no, pues esta es mi iglesia y yo voy a regresar a mi iglesia, me decía esta persona, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto y qué es lo que quiero puntualizar? Lo que la Biblia nos enseña es acerca del amor y que el amor tiene que ver con la convivencia, con la relación. Que el amor tiene que ver con llevarnos y sobrellevarnos. Tiene que ver con conocernos y también tiene que ver con trabajar en nuestras relaciones interpersonales. La ciudad de refugio tenía que ver con eso, ¿verdad? Tenía que ver con eso porque las personas que habían faltado, las personas que habían ofendido, las personas que habían cometido errores tenían que ser recibidas, tenían que ser aceptadas. La relación y el amor que vivimos en la iglesia, yo muchas veces lo menciono, lo comparo con el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, cuando empieza la relación, todo es color de rosa, ¿verdad? Y todos, ay, qué bonito. Pero después a veces ni siquiera de años, a veces después de unos meses, pues ya comienza a haber problemas. Y hay situaciones en que de repente ya ven al cónyuge así como que de una forma, y con me casé o con esta me casé, y hay algunas situaciones que se van. Pero lo que tenemos que aprender en el matrimonio es precisamente a amarnos, a sobrellevarnos, a tener esta relación de amor y de amistad. Bueno, vamos a nuestro pasaje. Y estamos hablando sobre las ciudades refugio. Y entonces, ¿qué es la primera cosa que tenemos que decir sobre las ciudades de refugio? Es que lo primero que tenemos que decir es que Dios diseñó que deberían de existir. Dios diseñó que deberían de existir las sociedades. Eran necesarias para es ese punto donde se podía mediar, donde se podía ver y reconocer los que habían faltado. La ley al principio podemos ver es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Podemos leer un poquito ahí en Éxodo 21, 24, 25, si alguien lo tiene, y ahí dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, golpe por golpe. Algo sobre esta ley, a ustedes probablemente lo han conocido como la ley de ¿qué? La ley del talión, ¿sí la han escuchado? Y voy a leerles un poquito lo que dice sobre la ley del talión. Dicen, ese es un principio jurídico de la justicia retributiva, que indica que cuando una persona inflige a otro un daño, debe recibir exactamente el mismo daño que ha causado. Y dicen que el origen etimológico de esto es que talión, en esta palabra se halla la palabra talis o tale, que significa idéntico. Te causó esta persona un daño, tiene que recibir un daño idéntico. Y entonces podríamos decir que es una ley clara ahí, nada más que pues lo que no es claro para muchos de nosotros es esa parte de idéntico, ¿verdad? Porque a veces me causó un daño, pues yo no le voy a causar un daño idéntico, yo le voy a causar algo más, ¿verdad? Pues la persona quiere desquitarse un poco más. Y entonces, si alguien había perjudicado, que esperaba ser compensado, había cosas en las que era un poquito difícil decir, bueno, que, por ejemplo, si alguien robó, entonces había que ir y robarle a esa persona. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo?
Bueno, entonces tenía que pagar lo que se robó, o cómo sería. Y entonces también se buscó un tipo de ley que se llamaba en este sentido de que fuera equitativo. Se hablaba de cierto tipo de retribución y algunas veces pues era más severo, ¿no? Tú robaste, entonces vas a recibir un castigo, se te van a cortar las manos. O tú mentiste, vas a recibir un castigo, se te va a cortar la lengua. Y eso lo podemos ver en la historia como algo real, ¿no? Y entonces, aquí incluso podemos hablar de la venganza, ¿verdad? La que dicen que nunca es buena que mata el alma, ¿cómo? Algo así, ¿verdad? Pero es importante considerar que la venganza es algo bíblico y es algo que debe de hacerse cuando viene de Dios. Yo siempre les pongo el ejemplo del Salmo 93, 94, 1, que empieza el salmista diciendo: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Sí? Salmo 94, 1. Sí. Ay, pastor, entonces sí nos debemos de vengar. No, la Biblia dice, y el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque esta ley del talión y esta ley de querer retribuir exactamente no se cumplía, sino generalmente era pedir más, ¿verdad? No solo lo que me hizo, sino lo que me hizo y más lo que le voy a hacer, ¿verdad? El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, Dios es justo y Dios va a castigar justamente. Si creemos que Dios lo va a hacer así. Y Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hoy día nosotros cometemos una falta y debemos recibir un justo castigo. Pero Dios, en su cuidado, en su amor, en su misericordia, a pesar de cómo nos hemos equivocado y cómo hemos faltado, Él crea un plan maravilloso para que podamos venir delante de Dios. Debemos tener presentes que todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Y el pasaje nos habla del refugio que Dios nos provee, o el refugio que Dios provee al pecador, para el que ha faltado, para el que está huyendo del vengador, para el que vive con temor, para el que tiene temor de las consecuencias de sus actos, para el que está intranquilo. Repito, el pasaje nos habla de acerca del remedio de Dios para el que está huyendo, para el que vive con temor de las consecuencias de sus actos, para el que está intranquilo. Dios quiere dar tranquilidad. Algunos probablemente puedan decir: yo no he matado, ¿verdad? Porque el pasaje habla del homicida. Aunque el Señor Jesús, ¿se acuerdan que siempre lo cito también? Que dice ahí en Mateo, en el Sermón del Monte: ¿oíste que fue dicho que no matarás? Pero yo digo que cualquiera que llame fatuo a su hermano, ¿ya qué? Ya cometió el homicidio. O cualquiera que le diga, y comienza a decir varias formas en que podríamos estar cometiendo esta falta, ¿verdad? Entonces, muchas personas hoy día pueden haber cometido faltas o pueden encontrarse en una situación en que estén intranquilos, en que tengan temor por la consecuencia de sus actos, o que estén huyendo, no saben de qué están huyendo, pero están huyendo. Para esas personas,
es la ciudad de refugio. Y entonces hace un momento yo les mencionaba sobre los tipos y antitipos, es decir, las cosas que nos representan algo en la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de la Pascua y hablamos del cordero que tenía que ser inmolado para que no viniera el que iba a matar a los primogénitos al hogar, el cordero inmolado, ¿a quién representa? Al Señor Jesús. El cordero pascual. El cordero pascual para nosotros, ¿quién es? El Señor Jesús. La ciudad de refugio, ¿quién es? ¿O qué es? El Señor Jesús. En quien podemos tener el refugio. En quien podemos sentirnos seguros. A pesar de que hemos faltado, a pesar de que nos hemos equivocado, a pesar de que no estamos tan tranquilos. Cuando Jesús realmente es nuestro guarda, fíjense, la Biblia presenta muchas figuras acerca del Señor Jesús como el que nos protege. La torre fuerte, la roca firme. Sí encontramos esas figuras en la Biblia acerca del Señor Jesús. La piedra angular, el Señor Jesús, y la Biblia nos presenta al Señor Jesús como estas diferentes figuras. Y este ejemplo en esta ocasión como la ciudad de refugio, el Señor Jesús es ese lugar donde podemos ir y refugiarnos. Pero también la Biblia nos está presentando de esta ciudad de refugio que podríamos pensar y hablar de la iglesia. ¿Será la iglesia la ciudad de refugio? ¿O debe ser la iglesia la ciudad de refugio? ¿Será o debe de ser? Tal vez entonces no estamos cumpliendo lo que realmente debemos de hacer. Fíjense, voy a mencionar algunos pasajes, el Señor Jesús diciendo o hablando acerca de que Él es el lugar. Yo hace un momento mencioné, la iglesia debe de ser más que un lugar de juicio, un hospital, ¿verdad? Así lo dije. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? ¿Se acuerdan ahí cuando estaba llamando a Mateo y Mateo lo invitó a una fiesta a su casa? Sí fue así más o menos. Mateo dice de la siguiente manera: Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué se junta el Señor Jesús con estas personas, ¿no? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, sí, la ciudad de refugio, el Señor Jesús es un tipo de la ciudad de refugio, pero la iglesia es un tipo también de la ciudad de refugio. La iglesia debe de cumplir esa tarea. Bueno, vamos a nuestro pasaje, que estamos en Números. ¿Qué números qué? 35, 25 y 20. Sí, nada más que les voy a pedir que vayan al 25. Dice, ahí a quién se está refiriendo. Y dice: la congregación librará al homicida de la mano del vengador, de la sangre de la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. ¿Sí habla de la congregación? ¿Sí habla de la iglesia? ¿De la iglesia como este lugar de refugio? Fíjense lo que está diciendo, que la iglesia, la congregación, tiene la responsabilidad de llevar
al homicida a la ciudad de refugio. ¿Será la iglesia este tipo o esta figura que nos está presentando que debe de ser? Ahora la pregunta también, ¿está la congregación trayendo al homicida a la ciudad de refugio? ¿Lo estamos cumpliendo esa parte? Y es el Señor Jesús el que nos está diciendo o nos está llamando, debemos de traer al homicida. ¿De qué nos habla entonces qué nos está tipificando esta porción de la palabra? Fíjense, estamos en el libro de Números. ¿Nos está hablando del Evangelio, sí o no? ¿Nos está hablando de la tarea que tenemos como iglesia de traer al pecador o no? ¿Estamos cumpliendo con esa tarea de llevar al homicida, de cuidarlo y de verlo que crezca? Aunque aquí hay algo muy interesante que también debemos de cuidar, porque no se trata, bueno, es pecador, así que siga haciendo lo que ha venido haciendo, ¿no? Aquí la Biblia y la palabra de Dios nos habla sobre dos aspectos que debemos de cuidar. Por un lado, el legalismo. En este sentido, el pasaje nos está advirtiendo de que no debemos de ser legalistas, ¿verdad? Sino debemos de permitir que el pecador venga a la ciudad, es más, lo debemos de traer a la ciudad de refugio. Por otro lado, está el libertinaje. Son los dos puntos, ¿verdad? Que son, por un lado, como iglesia, de repente encontramos a muchos legalistas, ¿no? Obra mal, pero por otro lado encontramos bueno, yo soy libre, ya Dios me hizo libre y ya puedo hacer lo que yo quiera. Y yo voy a preguntar, por ejemplo, en un hospital, ¿el que está siendo tratado es libre de hacer lo que quiera? No, tiene que seguir ciertas reglas, ¿verdad? Tiene que tomar el medicamento y tiene que estar al pendiente de lo que le diga el doctor, la enfermera, y tiene que seguir las recomendaciones, porque la idea es que en ese hospital la persona va a restablecerse. Si no sigue las instrucciones, ¿qué va a pasar? Pues no va a estar bien. Entonces, el Señor Jesús luchó mucho contra el legalismo. Llamó a muchos hombres legalistas, ¿verdad? Decía, los escribas y los fariseos obran esto, ponen pesadas cargas que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. El apóstol Pablo también luchó mucho contra el legalismo. ¿Se acuerdan de los judaizantes que querían que todos tenían que circuncidarse y además todos tenían que guardar ciertos aspectos de la ley como el día de reposo y comer o dejar de comer? Y el apóstol Pablo luchó mucho contra eso, contra esas situaciones. Pero el Señor Jesús y el apóstol Pablo también hablaron acerca o en contra del libertinaje. Porque el apóstol Pablo dice pues, que no demos lugar a la libertad que hemos recibido en Cristo para el libertinaje, ¿no? Para hacer lo que... Y leemos en Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el punto es que sí, la iglesia es esta ciudad de refugio donde el pecador que ha cometido la falta puede venir y ser restaurado, y habla la palabra de Dios del arrepentimiento, del cuidado que debe de tener la iglesia en esto, que sí hay reglas dentro de la iglesia que se deben de guardar. Por ejemplo, ahí en nuestro pasaje de Números, el versículo 26 dice, mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre la hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no será culpado por ello. Hay reglas que tienen que seguirse, tenemos que cuidar. Entonces, no podemos caer en el extremo del legalismo, pero tampoco podemos caer en el extremo del libertinaje. Hay que tomar la medicina. Esperamos que cuando un adicto llega a un lugar de recuperación,
siga las reglas y cuando salga del lugar de recuperación pueda salir bien. ¿Cuál es la invitación de nuestro pasaje? ¿Y cuál es la enseñanza y a qué podemos llegar con esto? Yo veo varias enseñanzas. La primera, si yo he fallado, si yo he faltado, si yo me siento temeroso, intranquilo, estoy huyendo y vivo con esa sensación de intranquilidad, debo saber que hay un lugar, que es Cristo Jesús, donde puedo refugiarme, donde puedo ir y donde puedo tener esa confianza. Dios ha provisto de ese lugar, repito, se llama Jesús, y Dios nos invita a acudir a Él para ser librado de las consecuencias de nuestros actos. Si no has venido a Jesús, ven a Jesús. Si no lo has entendido y sigues temeroso por las consecuencias de lo que has hecho, ven a Jesús. La otra cosa que veo es el mensaje para la iglesia. Nosotros debemos de ser esa ciudad de refugio, debemos de ser esa congregación que trae al homicida a un lugar donde puede cambiar, donde puede disfrutar, donde puede haber una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos esa responsabilidad, esa tarea. En este equilibrio entre no ser legalistas y no caer en el libertinaje, sino en vivir la vida que Dios quiere que vivamos en una forma responsable, le honremos, le alabemos, glorifiquemos a Dios y seamos ese lugar, esa ciudad, ese hospital, ese lugar donde muchos pueden venir y trabajar en este proceso de santificación, donde hay muchos que cometemos muchos errores todo el tiempo, pero que estamos trabajando todo el tiempo para vivir una vida que honre y que glorifique a nuestro Dios. Repito entonces las invitaciones. La primera, si tú estás temeroso, ven a la ciudad de refugio que es Jesús y que Él tiene listo para recibirte. La segunda, si tú eres parte de la iglesia y no estás cumpliendo con esta tarea de ser la ciudad de refugio, de traer y compartir que existe este lugar que es Cristo Jesús, donde debe haber comunión con Él, tenemos esa responsabilidad de hacerlo para la honra y la gloria de su nombre. Vamos a orar. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, gracias por los medios que tú has puesto para redimirnos, para salvarnos. A pesar de los errores que hemos cometido, a pesar de las faltas y cómo nos equivocamos cada día, cada momento, tu cuidado, tu amor, tu misericordia es más. Tu bondad es más. Y Señor, tú nos cuidas y nos guardas, nos sostienes y buscas bendecirnos a pesar de tantas veces que fallamos. Perdónanos, te lo suplicamos. Si hay alguien temeroso, Señor, que no ha rendido su vida delante de ti, te suplicamos que tu Espíritu Santo toque ese corazón y pueda venir y refugiarse en Cristo Jesús. Y como iglesia, nuestro buen Dios, si no estamos cumpliendo con esta tarea como ciudad de refugio, perdónanos, Señor, y haznos hacer lo que tenemos que hacer para la honra y la gloria de tu nombre. Que hagamos lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.